podemos venir por nuestros propios medios y participar de esta reunión, de las alabanzas, que esa parte es toda para el Señor. Cuando le alabamos es lo que le damos a nuestro Dios, en adoración, en agradecimiento, exaltando su nombre. Y la predicación es lo que nos ministra a nosotros. Ministrar la palabra es la parte en la cual somos ministrados y edificados cada uno de nosotros. ¿Cuántos vinieron el día jueves? ¡Ay, re poquito! A ver, levanten la mano los que vinieron el día jueves. 3, 4, bueno. El día jueves hablé de las últimas palabras que dijo David, de lo que habló David y de las recomendaciones que le dio a su hijo Salomón. Y yo hablaba allí del general que tuvo David y que anduvo con él todos los años de reinado de David, el general Joab, este general del ejército que yo decía, él se metió en todos los asuntos de David, en los asuntos personales, en los asuntos de reino, en los asuntos familiares, y toqué allí algunos puntos en los cuales Joab había accionado de una manera, en muchos casos, incorrecta. Era leal, pero más era leal a sí mismo, a sus propios propósitos. Joab era leal a aquellas ambiciones personales que él tenía, era más leal a él que lo que le fue a David. Porque cuando él tuvo que desobedecer a David, lo hizo. Y lo que pasó en todo el tiempo en que Joab anduvo con David, le hago una breve reseña para que vayamos al siguiente personaje en el cual yo me quiero en esta mañana poder explayar y poder dar allí algunas enseñanzas. Es que cuando él tuvo que desobedecer a David, lo hizo. Y el problema es que nunca tuvo consecuencias de esas desobediencias. Entonces, marcando un poco allí, diciendo de que cada uno de nosotros debe tener cuidado de aquella gente que siempre se está metiendo en nuestras vidas, resolviendo algunos asuntos que nos toca resolver a nosotros, hablando por nosotros, y que muchas veces nosotros lo dejamos pasar por el simple hecho de que, no, bueno, ha caminado tantos años conmigo, es leal, quizás decir, pero ha ganado tantas batallas para mí, entonces cierta familiaridad y cierto sentimiento que podía unirlo a David con Joab hizo de que no corrigiera las cosas que tenía que corregir en su tiempo. Y llegado el momento de la muerte de David, él, viendo ya de que Salomón iba a tomar el trono, le hace algunas recomendaciones. Primeramente era que buscara a Dios, que no se apartara de él. Y creo que eso es lo que todo padre quiere, anhela y busca, que su siguiente generación siga sirviendo a Dios como lo hicimos nosotros, como lo hemos hecho durante todas nuestras vidas, siga amando a Dios y todo lo demás. El tema es de que acá él, aparte de eso, le da algunas recomendaciones de algunas personas que le fueron de bendición y otras que no. Y lo terrible de esto es de que en el caso de Joab, lo que David no hizo, lo tuvo que ejecutar su hijo Salomón. Entonces la enseñanza para nosotros como padres es que las cosas que debemos cortar hoy, las debemos cortar. Que no debemos dejar que ni la familiaridad ni los sentimientos que dejen correr cosas en nuestras vidas personales, familiares y financieras, y dejando que esa herencia para nuestros hijos, que ellos después lo terminen de resolver. Nosotros debemos resolverlas. Pero aquí David, por lo menos, le dejó allí unas instrucciones a Salomón que quiero compartir en esta mañana. En el primero, el libro de Reyes, versículo 2, capítulo 5, yo te lo pasé en la NTV, ¿no, Flavia? Así que lo voy a leer en esa. Dice, además,
tú sabes lo que me hizo Joab, hijo de Sarbia, cuando mató a mis 2 comandantes del ejército, a Abner, hijo de Ner, y a Amasa, hijo de Jeter. Él fingió que fue un acto de guerra. Miren lo que dice en esta versión, me gusta mucho, porque dice, él fingió. Él hizo como que fue un acto, ¿no? De guerra, fue algo que se tenía que hacer, sin embargo, no era de esa manera. Dice, él fingió que fue un acto de guerra, pero estábamos en tiempo de paz, con lo cual manchó con sangre inocente su cinto y sus sandalias. Haz con él lo mejor que te parezca, pero no permitas que envejezca y vaya a la tumba en paz. Miren lo que le está diciendo allí David a Salomón sobre Joab. En otra versión dice que con tu sabiduría, Salomón, o sea, ya estaba declarando algo sobre él, dice, haz lo que bien te parezca con Joab. Después sigue diciendo, sé bondadoso con los hijos de Barzalai, de Galaad, haz que sean invitados permanentes en tu mesa, porque ellos me cuidaron cuando yo huía de tu hermano Absalón. Acuérdate de Simei, hijo de Gera, el hombre de Baruín, de la tribu de Benjamín, el que me maldijo con una maldición terrible cuando yo escapaba hacia Mahanaim. Cuando vino a verme al río Jordán, yo le juré por el Señor que no lo mataría, pero ese juramento no lo hizo inocente. Mire lo que está diciendo aquí David. Ese juramento, yo juré no matarlo, porque David tenía allí, ¿no? Ciertas cuestiones en su corazón que por allí lo movía quizá lo sentimental. Y porque realmente debía matarlo, después le voy a comentar por qué, pero dice, no era inocente. O sea, que yo no lo haya matado no quiere decir que esta persona sea inocente, o lo que me hizo, o la acción que tuvo no fue inocente. Que yo lo haya perdonado no quiere decir que vos lo tengas que perdonar y tengas que permitir que siga aquí en el reino. En otras palabras, le está diciendo David a Salomón, tú eres un hombre sabio y sabrás cómo darle una muerte sangrienta, ¿no? Ahí le está diciendo que sea una muerte sangrienta, no una muerte así, ¿no? Como que bueno, que muera lo más tranquilo que pueda. Y yo quiero hoy, ya hablé de Joab y quiero allí hablar de Barzalai, o lo voy a pronunciar bien, Barzilai. Este personaje bíblico que es muy poco nombrado. ¿Alguno lo escuchó nombrar alguna vez? ¿No? Bueno, yo tampoco lo estudié en estos últimos días porque me llamó la atención estas 3 recomendaciones específicas que le da David allí a su hijo antes de morir. ¿Y quién fue Barzalai? Si usted me acompaña al texto bíblico que le sigue en 2 de Samuel 17, 27 al 29, ahí vamos a poder encontrar quién era este hombre y qué hizo por David. Por lo cual David también en su lecho de muerte, como se recuerda de aquellas cosas que le hicieron daño, de aquellos que de alguna manera le hicieron mal, también se acuerda de aquellos que le han hecho bien y deja una recomendación en cuanto a esas personas que hicieron bien con él y que él también siente la necesidad de hacer bien con esas personas. Dice, cuando David llegó a Mahanaim, fue recibido calurosamente por Sobí, hijo de Naas, que venía de Rabá, de los amonitas, por Maquir, hijo de Amiel, de Lodebar. Este fue el que también alojó a Mefibosé los años que Mefibosé huyó allí del reino. Y por Barzilai, de Galaad, que era de Rogelim. Ellos trajeron camillas, ollas de cocina, recipientes para servir trigo, cebada, harina y grano tostado, frijoles, lentejas, miel, mantequillas, ovejas, cabra y queso para David y los que estaban con él, porque dijeron, todos ustedes deben estar muy hambrientos, cansados y con sed después de su largo caminar
por el desierto. Y esta escena se produce cuando David tiene que huir porque su hijo Absalón se había levantado en contra de David y quería el trono de su padre. Y en esa parte de la historia, cuando David tiene que huir con sus hombres y huye quizás de una manera muy rápida, sin tiempo de levantar quizás muchas cosas para poder sostener todos esos hombres de guerra allí en el camino y en el desierto, dice de que estos tres personajes que después la historia como que los va allí debilitando y el que más fuerte y el que resuena allí es Barzillai, dice de que lo esperaron a David, lo esperaron con todas las provisiones que ellos pensaron que David podía necesitar y que sus hombres podían necesitar. Lo esperaron y tuvieron esta delicadeza, por decirlo de alguna manera, o esta tensión con David, porque realmente había en ellos una cuestión de saber de que Dios había levantado a David para que él fuese rey. Si nosotros vemos allí este hombre, Barzillai era un hombre mayor, dice la Biblia que tenía unos 80 años, un hombre grande, un hombre que debe haber vivido el reinado de Saúl, y que también debe haber vivido toda la etapa donde David fue allí de alguna manera siendo, digamos, por decirlo, siendo allí postulado o siendo allí promocionado para ser rey por el mismo Dios. Creo que él debe haber conocido todas estas instancias, por lo cual a él le daba, y siendo un hombre de Dios, le daba a él ese sentir de que David estaba siendo allí perseguido por su hijo Absalón, o que toda esta situación que estaba viviendo David era injusta y que Dios lo había elegido David por rey. Y fíjense de que él hace algo que quizás muchas veces y para esta época debe haber sido un poco peligroso, porque había dos bandos. Uno que estaban allí a favor de Absalón y tratando de quitarle el reino a David, pero otro que estaba allí a favor de su rey, de David, tratando de conservar el reino para David. Entonces cualquier persona que se ponía de un lado o de otra corría un riesgo. Porque si en este caso no hubiera ganado David y hubiera podido volver al trono y hubiera estado Absalón, todos aquellos que ayudaron a David hubieran sido matados por Absalón, no los hubiera dejado con vida. Entonces era un riesgo, pero qué bueno es cuando hay gente que toma riesgo para hacer lo correcto. ¿Cuántas veces en nuestras vidas diarias nosotros tenemos que estar entre quedar bien o hacer lo correcto? O que esto a mí no me salpique, o esto a mí no me sea contraproducente, o esto a mí no me favorezca, o hacer lo correcto. ¿Cuántos de los que estamos aquí muchas veces no hacemos lo que hizo Barzillai? Hacer lo correcto, lo que correspondía, era apoyar al legítimo rey puesto por Dios allí en Jerusalén y poder apoyarlo y darle las provisiones necesarias. Él hizo lo correcto. Ahora nosotros, en nuestra vida diaria y cotidiana, cuando corre peligro, o ya sea nuestra reputación, en el trabajo, un puesto de trabajo, por defender a alguien que ha sido injustamente quizás despedido o maltratado, y voy a decir, no me voy a meter porque eso me va a perjudicar a mí, ¿qué voy a decir yo? Si yo digo algo, si yo hablo, eso a mí me va a jugar en contra, después me van a tener mal visto, si después o sea, ¿cuántas cosas analizamos nosotros si nos va a perjudicar o no antes de hacer lo correcto? Cuando nosotros, como hijos de Dios, lo que nos corresponde hacer es lo correcto, lo que corresponde, lo que nosotros sabemos que tenemos que hacer. Mi papá siempre decía una frase: es lo que corresponde.
es lo que corresponde. A veces nosotros tenemos esa filosofía de vida, es lo que corresponde. Voy a pagar esto porque es lo que corresponde. Voy a devolver esto porque es lo que corresponde. Voy a tratar con honra a tal persona porque es lo que corresponde. Voy a tratar allí con amabilidad porque es lo que corresponde. Voy a dar esto porque es lo que corresponde. Hacemos lo que corresponde porque una característica de este hombre allí era hacer lo que correspondía hacer, más allá de lo que pudiera pasar después, porque lo que pasara después podía ser favorable o no para él. Pero él hizo lo que correspondía hacer, porque sabía que David era el rey escogido por Dios y el que Dios había sentado en el trono, y que lo de Absalón no estaba bien. ¿Cuántas veces hacemos lo correcto? ¿Cuesta? ¿Nos cuesta hacer lo correcto? ¿Nos cuesta hacer lo que tenemos que hacer? ¿Cuántas veces no hacemos las cosas que tenemos que hacer porque pensamos y nos priorizamos nosotros mismos? Acá Barzillai también puso en riesgo su propia casa. Puso en riesgo todo lo que él tenía. Dice la Biblia que él era un hombre rico y un hombre reconocido en su ciudad. Sin embargo, él no miró nada de eso, sino que le ayudó a David. Qué bueno es poder contar con gente que en tiempos de necesidad, que en tiempos donde estamos quizás en diferentes situaciones, circunstancias donde son adversas, podemos contar con gente que nos puedan ayudar, con gente que esté dispuesta. Ellos lo esperaron. No es que David le fue a pedir, ellos lo esperaron, ellos prepararon algo para David. Esto debe haber sido un aliciente para David en su corazón, debe haber sido algo de que realmente confortó en ese momento de tanta opresión, de tanto dolor para David, siendo que ya su hijo se había levantado en contra de él. ¿De qué manera usó los recursos este hombre? Porque Dios le prosperó. Dios le había prosperado, lo había hecho un hombre rico, un hombre que manejaba abundancias. Pero este hombre hizo lo correcto, no tan solo hizo lo correcto, sino también que era un hombre que sabía usar sus recursos de manera apropiada, de manera correcta. ¿Cómo usamos nosotros nuestros recursos? Ya sea una habilidad, un talento o también nuestros bienes materiales. ¿Los usamos de la manera correcta o lo usamos para satisfacer nuestras propias necesidades? O a veces no hacemos nada para que no nos, de alguna manera, no nos llegue a perjudicar. ¿Qué hacemos con los recursos? ¿Los usamos de manera apropiada? ¿Qué hacemos con aquellas cosas que quizás vemos que los demás tienen necesidad? Él vio una necesidad y estuvo dispuesto a cubrir esa necesidad porque él era un hombre que contaba con recursos para cubrir esa necesidad. Y no te estoy hablando tan solo de dinero, porque a veces hay recursos que nosotros tenemos, como una palabra para llevar un consuelo, para llevar una palabra de aliento, para sostener a una persona en tiempos de dificultad, en tiempos donde todas las cosas se levantaron en contra de ellos. Y nosotros tenemos quizás ese recurso, esa palabra justa, esa palabra direccionada por Dios. ¿Y qué hacemos con los recursos que tenemos? ¿Los usamos? ¿Dejamos que se la arreglen solo? Bueno, ya van a salir. Ya verá David cómo se la arregla. Ya verá tal persona cómo hace con este asunto. O usamos el recurso que Dios ha puesto en nosotros para ser allí personas que puedan bendecir a otras. ¿Qué hacemos? Debemos nosotros ser gente que con lo que Dios ha puesto en nuestras vidas, en los recursos naturales, espirituales y aún financieros, podamos ser canales de bendición para otros, como lo fue Barzillai. Barzillai fue una persona que usó todos los recursos que él tenía para bendecir a aquellas personas que sabían que momentáneamente estaban pasando una circunstancia adversa, pero que a pesar de esa circunstancia eran hombres y mujeres de Dios. Porque nosotros podemos decir, mira, porque las personas juzgan. Mira, le está pasando esto. Sabrá Dios por qué le está pasando esto. O sea, vaya a saber en qué se equivocó. Vaya a saber qué pecado oculto tiene allí en su vida.
cuando nosotros fuimos a ver un médico, cuando mi esposo tenía cáncer, tenía los pulmones tapados, el corazón tenía bradicardia, tenía 36 pulsaciones, no sé, era todo un caso ahí. ¿Ah? Sí. Y el médico muy despacito le dijo, porque era cristiano el médico, le dijo, pastor, ¿qué pecado tiene? Y entonces, como no lo alcanzamos a escuchar, creo que también era medio sordo, y no lo alcanzó a escuchar, le volvió a preguntar, y entonces él le dijo, ¿qué pecado tiene? Como diciendo, todo esto que te está pasando, algún pecadito oculto ahí detrás. Y yo digo, Dios mío, a veces cómo la gente puede pensar y a veces decir, bueno, está pasando ciertas turbulencias, ciertas dificultades. Ah, seguro que en algo anda, que algo ha hecho, algo habrán hecho. Y muchas veces juzgamos. Ahora, este hombre estaba conectado con el Señor porque este hombre sabía de que David era el rey escogido por Dios y de que aunque en ese momento estaba pasando ciertas situaciones como que Absalón se había sublevado y se había levantado en contra de él, y por eso decimos, y él no supo, quizás fue consecuencia de no accionar, porque esto que pasó fue porque mismo Joab lo trajo a Absalón al reino. Porque después que Absalón mata a su hermano Amón por la violación que le había hecho a su hermana, y David lo saca allí del palacio y lo manda a otro lugar, el que gestiona todo para que vuelva es Joab, el comandante que David dice, encárgate de este. Y miren, por no accionar a veces, porque a veces el no tomar decisiones y no hacer lo que tenemos que hacer, como acá David tendría que haber hecho algo, decir, si yo dije que este no volviera, no me lo traigas porque no lo quiero acá, tiene que tener su castigo, no lo mato porque es mi hijo, porque se merecería la muerte, pero no lo quiero dentro del palacio. Pero como Joab lo trajo, Absalón empezó a hacerse de hombres de guerra y empezar a tomar allí, a ganarse el corazón del pueblo, que le trajo como consecuencia que él tuvo que huir con toda su gente y salir sin nada. Ahora, que a veces podamos tener errores, pero no quiere decir que Dios lo destituyó a David del reino. ¿Se equivocó David? Y sí, podemos decir, se equivocó. No lo castigó a Absalón como debía, no lo castigó a Joab como debía, tuvo sus consecuencias, pero aún así este hombre pudo ver que aunque David estaba pasando un tiempo de dificultad grande, este hombre, David, seguía siendo el rey escogido por Dios y seguía siendo el ungido del Señor. ¿Cómo vemos nosotros la gente que está pasando ciertas dificultades? ¿La podemos seguir viendo como ese hombre o esa mujer de Dios? O ya por ahí podemos decir, mira lo que le está pasando, ay, mira lo que era, mira ahora cómo anda, porque la gente podría haber dicho esto, sino el corazón de Barzillai fue un corazón que realmente entendía lo que David estaba pasando era momentáneo y en que entendió también que debía bendecirlo, que debía ayudarlo. Cuando vemos allí, más adelante, el relato bíblico, donde vuelve a tener este hombre un encuentro con David, podemos ver de que realmente el corazón de él no era un corazón que daba para obtener ciertas cosas. Eso también nos da una enseñanza a nosotros. Cuando damos de todo corazón, sin esperar nada a cambio. Dios se encargará. Si nos vamos allí al versículo, te lo pasé, 2 Samuel 19:31, en la NTV también, dice lo siguiente. Barzillai de Galaad había descendido a Rogelim
para escoltar al rey al cruzar el Jordán. Ya acá en esta instancia, David estaba volviendo para tomar posesión de su reino. Ya Absalón había muerto. ¿Y quién lo había matado a Absalón? Joab. Aunque David había dicho de que lo trajeran con vida, pero Joab tomó la decisión de darle muerte a Absalón. Y entonces dice el versículo 32, era muy anciano, tenía 80 años de edad y muy rico. Él fue quien proveyó el alimento para el rey durante el tiempo que pasó por Mahanaim. Y David le dice estas palabras: cruza el río conmigo y quédate a vivir en Jerusalén. Él le dijo el rey a Barzillai: y allí me haré cargo de ti. Aquí no está hablando de que me voy a hacer cargo de vos en lo económico porque ya estás viejo, sino que dicen los comentaristas que quizás David le estaba ofreciendo un puesto o un cargo en la corte real, que él pudiera ser un consejero, alguien que estuviera cerca del rey, alguien que estuviera allí mirando por el bienestar del rey. Sin embargo, Barzillai le contesta esto, no le respondió: soy demasiado viejo para ir con el rey a Jerusalén. Ahora tengo 80 años de edad y ya no puedo disfrutar de nada. La comida y el vino ya no tienen sabor, tampoco puedo oír las voces de los cantores. Sería nada más una carga para mi señor el rey. Y bueno, este versículo 35, yo no lo voy a tocar hoy, pero estaría bueno para una prédica luego, ¿no? Porque acá hay muchas cosas que yo, por ejemplo, digo, si yo tuviera 80 años... espero no contestar esto, que no puedo disfrutar de nada. Yo quiero llegar a los 80 disfrutando de las cosas, de la vida, de la comida, ¿no? Pero aquí hay una cuestión que la voy a pasar por alto porque creo que podemos hacer un gran paréntesis y dar una prédica de tan solo este versículo 35, ¿no? Y de cómo muchas veces algunos, cuando Dios nos quiere promocionar a otras cosas, nos sentimos viejos espirituales. Pero eso sería para otra prédica, no es a donde yo quiero llegar en esta mañana, así que lo pasamos de largo. Amén. Allí el versículo 36, me apuro porque sé que ya me queda poco tiempo y está la Santa Cena. Dice, tan solo cruzar el río Jordán con el rey es todo el honor que necesito. Me gusta lo que está diciendo él. O sea, tan solo cruzar, tan solo andar con vos, rey, y acompañarte en esta parte donde te tuviste que ir allí huyendo de tu hijo Absalón, que te buscaba matar porque quería tu trono, y ahora verte que estás volviendo triunfando y vas a tomar de nuevo tu trono, ya verte regresar triunfando, ver que Dios te acompañó, ver que Dios obró en tu vida, ya para mí eso me basta. Te estoy ayudando a cruzar, o estoy allí escoltándote mientras vos cruzás para volver a tu lugar, a tu reino y tomar posesión de él. Para mí con eso me basta. Y verdad que a veces no nos basta con ciertas cosas que nosotros podemos ver y vivir en Dios. Es decir, con esto que hoy obraste, Señor, me llenaste el corazón. Con esto que me permitiste vivir, Señor, con eso fue mi paga. ¿No? Podemos sentir a veces nosotros, yo me acuerdo hace un tiempito atrás que prediqué que lo que eran las pérdidas y cómo las veía Pablo a las pérdidas. Y cuando vimos cuánta gente soltó las pérdidas y lo que se armó en el altar, yo le dije, Señor, la verdad que no sé si llego al nivel de Pablo, porque ¿no? El nivel espiritual de Pablo era muy elevado, pero la verdad que hoy sentí que esas pérdidas fueron ganancias, porque lo que hiciste vos en esta noche, con cada vida, las pérdidas que soltó la gente en este altar hoy, la verdad que me voy de acá recontenta y siento que las pérdidas que he tenido han sido ganancias. La verdad que no pensé que iba a llegar a sentir eso, y puedo entender a Pablo lo que dijo allí, que el perder para él en muchos casos era una ganancia. Y acá creo que lo puede ver de esa manera. Para mí ya está. O sea, todo lo que, toda la ayuda que te di, todo lo que te ofrecí, para mí hoy está mi paga. El acompañarte a cruzar y ver que vos volvés allí para tomar tu reino.
yo me siento, ya que me ha pagado el Señor, que mis ojos pueden ver eso. Imagínense, algo crucial en la historia. Él estaba siendo parte de la historia y estaba siendo parte de ver el respaldo de Dios a sus siervos y a su ungido. Así que Barzillai se consideró pago ahí. Después, déjame regresar para que muera en mi ciudad, donde están enterrados mi padre y mi madre, pero aquí está su siervo, mi hijo Kimham. Permítele que él vaya con mi señor el rey y que reciba lo que usted quiera darle. Y ahí también me gusta lo que dice, porque dice, acá está mi hijo, acá está mi hijo. Él te puede acompañar, él te puede servir. Dice, haz con él como... Y yo en eso pensaba, en esto de cuando hay un corazón de padre. Y creo que es el corazón que acá podemos ver en este personaje bíblico. ¿No? Vos cuando decís, yo ya sentí que me pagaste, pero si querés, acá está mi hijo, úsalo a él. Y como padres espirituales yo les decía a los chicos, a los músicos, el martes que nos reunimos con todos los músicos, les decía de que para mí salir con ellos en 2 ocasiones que hemos salido el mes pasado fue, para mí, yo me vine satisfecha, pero no porque me hayan invitado a mí a predicar, yo me vine feliz, pero porque los habían invitado a ellos. Y porque ellos fueron con nosotros a hacer la parte de la alabanza, nosotros hicimos la parte de la predicación. Y yo me vine feliz y llena de ver que mis hijos iban a ser usados, o eran usados, o estaban siendo promocionados por Dios. Y a mí me llenó el corazón. Y la verdad que en una ocasión fui a acompañarlos, nomás ellos hicieron todo, cantaron y estuvieron. Y a mí me llenó, no dije, claro, mira. Y les dije, mira, esto es un privilegio, porque yo no vine nunca a hacer nada acá, pero a ustedes los invitaron y a mí me llenó el corazón, me bendijo y me vine recontenta. Y creo que ese era el corazón que tenía, de alguna manera, Barzillai, de decir, mira, yo con lo que ya vi hoy, con lo que la ayuda que te di, y ver de que Dios te restituyó y Dios te lleva de nuevo a tu lugar, yo estoy satisfecho, me doy por pago, pero acá están mis hijos. ¿Cuántos padres hay acá? ¿Cuántos padres anhelamos, deseamos que nuestros hijos sean usados por Dios y que los tome el rey, ¿no? Y que los tome el rey y que el rey pueda allí decirle, haré por ti cualquier cosa que desees. Que el rey diga, por amor a vos, Barzillai, voy a tomar a tus hijos y voy a hacer con ellos lo que vos quieras que yo haga y lo que vos desees que yo haga con ellos, por amor a vos, por lo que vos has servido, por lo que vos has trabajado en la casa de Dios, por lo que vos has estado todo el tiempo allí dando para Dios. Voy a hacer con tus hijos, los voy a tomar. Y a mí me gusta esa imagen porque yo creo que allí estaba todo el propósito de alguna manera de este hombre, Barzillai, de que sus hijos pudieran estar en la casa del rey, pudieran servirle al rey y pudieran ser entrenados por el rey. Dice, luego toda la gente cruzó el Jordán junto con el rey y después que David lo hubo bendecido y besado, Barzillai regresó a su propia casa y el rey cruzó el Jordán hacia Gilgal y llevó a Kimham con él. Todas las tropas de Judá y la mitad de las de Israel escoltaron al rey en su camino. ¿Y ahí con quién estaba con el rey? Kimham, el hijo de Barzillai, el que le había dado las provisiones a David. Dios es justo. Mira, no me queda mucho tiempo, te voy a hacer una reseña del último personaje, pero Dios es fiel. Y yo quiero que te lleves esto en esta mañana. Lo que vos das para Dios, el servicio que le das a Dios, todo el trabajo que realizás para la casa del Señor, no queda en la nada misma. Que puedas en esta mañana decirle, Señor, acá están mis hijos. Señor, si me preguntas a mí, yo creo que está es el corazón de un padre. Usa a mis hijos.
que mis hijos estén en la casa del rey. Que lo que yo he hecho sea para que mis hijos estén allí. Y hagas con ellos lo que a vos bien te parezca, oh rey. Formalos, entrenalos para la guerra, usalos para lo que vos quieras. Yo te los doy. Yo te los doy. Y que en esta mañana nosotros podamos tener esa paz en el corazón. Quizás algunos piensan todo lo que he hecho por Dios. He estado, ¿no? Acá ¿cuántos años? Acá este hombre, un hombre grande, un hombre de 80 años. Tantos años sirviendo a Dios y quizás no estamos viendo lo que esperamos ver. Pero llega un momento donde nos cruzamos en ese valle, que ese valle tiene una particularidad. También fue el mismo valle donde en algún momento Jacob tuvo allí un encuentro con el Señor. Y ¿saben qué? Sé decir, Señor, en algún momento, todo lo que sembró, porque pasó el tiempo, pero en algún momento dice de que hubo este encuentro. Y cuando Dios quiso llevarlo, Él le dijo, no, acá está mi hijo. En algún momento, todo lo que vos sembraste, todo lo que vos diste, todo tu servicio, toda tu entrega, todas tus ofrendas, todo lo que has dado para la casa de Dios, llegará el momento en que te encuentres allí en un lugar donde Dios esté allí para recompensarte. Dios recompensó, no es que Barzillai no se fue sin recompensa, Él se fue con una recompensa de que su hijo fue a servir con el rey. Y en esta mañana, mientras te pones de pie, quiero decirte algo a todos los que por años han sembrado en la casa de Dios, por años han estado, por años han dado lo mejor, por años han entregado todas las cosas al rey. Que llega un momento donde nos encontramos para ver que nuestro servicio, ¿no?, glorificó a Dios, que nuestro servicio hizo de que muchos estuvieran en el lugar que tendrían que estar siempre, que tendrían que haber estado siempre, como David, en el palacio, en el reino, en su trono. Que todo lo que hemos hecho no es en vano y que no pienses de que Dios no lo tiene en cuenta. Dice que David antes de morir le dejó una recomendación a Salomón para que no se olvidara, para que la tuviera en cuenta, para que esto estuviera presente en los años de reinado de Salomón. No te olvides de los hijos de Barzillai. Este hombre quizá a esta altura ya no estaba con vida, pero sus hijos sí. ¿Y saben qué? David dijo, no te olvides de ellos, que siempre estén sentados en tu mesa. Dios no se olvida de nuestras generaciones. Dios no se olvida de nuestros hijos. Y así como David le dio esa recomendación a Salomón en el último momento de su vida, no te olvides de los hijos de Barzillai, que siempre estén sentados a tu mesa. En esta mañana quiero decirte lo mismo. Dios no se olvida de nuestras generaciones, así como no se olvida de tu servicio, de tu entrega, de tus años allí, de darle lo mejor. Yo a veces en oración he dicho, te he dado todos los mejores años de mi vida y creo que todavía le sigo dando los mejores años, todos los años y que tenga se los voy a dar al Señor. Y yo estoy confiada de que Dios no se olvida de nada de lo que le hemos dado, de nada de lo que hemos brindado al Señor. Y llegará un momento que el Señor mismo traiga memoria todo eso para traer honra sobre nuestras generaciones, para traer bendición y para que ellos estén sentados en la mesa del Rey. Yo quiero hablarle a aquellos que quizás quieren un montón de preguntas. ¿Y dónde está lo que le he servido al Señor? ¿Y qué pasó con los años? Dios no se olvida. Él hace memoria, dice allí en un salmo, de cada una de nuestras ofrendas. Él hace memoria, Él no se olvida. Y la última recomendación que le hace a Salomón, David, es sobre Simei, uno que era del clan allí de la casa de Saúl, que estaba enojado porque él pensaba de que David había tomado allí el reino
de manera incorrecta. Y cuando Absalón se subleva, él estaba contento por esa situación, porque él pensó, le llegó la hora, David, lo que hizo allá ahora lo está pagando. Y quiero hablarte también, porque también sobre esa gente dictaminó juicio David de alguna manera. Y hay gente que quizás te juzga, que quizás te juzgó de manera incorrecta, que quizás habló cosas de vos de manera incorrecta. Hay gente que habló de vos y no tuvo miramiento en lo que dijo. Como dice de que le salió cuando David estaba en este mismo allí lugar que se encuentra con Barzillai. Salió y le tiraba piedra y lo insultaba y lo maldecía a David, porque él creía que David había hecho las cosas mal. ¿Cuánta gente nos ha tirado piedra, ha hablado mal de nosotros, nos ha criticado y aún peor, nos ha maldecido? Y dice David que no se olvidó de las maldiciones que le había lanzado. Pero David, porque era su corazón, tendría que haberlo matado, pero le perdonó la vida. Y lo tomó, le perdonó la vida, pero él no se podía mover de cierta tierra que le había designado David. Ahora, en el momento que él iba a partir, dijo, no le puedo dejar este problema a mi hijo. No le puedo dejar Joab porque va a traerle problema al reino de Salomón. Le tengo que recomendar de que se acuerde de los hijos de Barzillai porque ellos me ayudaron, pero le tengo que decir que a Simei le dé muerte, y una muerte sangrienta, porque me maldijo. Y David, en las últimas recomendaciones que da, también de alguna manera suelta todo eso que quizás cargaba en el corazón. Y quiero hablarte, cerrando esto y sabiendo que es Santa Cena, es decir, cuánta gente te ha tirado piedra, cuánta gente te ha maldecido, cuánta gente ha hablado cosas incorrectas y te ha difamado, pero no has tomado la actitud correcta. Lo has dejado que siga ahí, cerca tuyo, que siga ahí como si fuera un amigo, pero siendo un enemigo, y no encubierto, un enemigo visible. Pero David le dictaminó sentencia, tanto a Joab, no para que la ejecutara él, porque él ya estaba viejo, estaba en su lecho de muerte, pero sí para que Salomón lo hiciera. Y en esta mañana, para cerrar esta palabra, hay gente que tiene que ejecutar allí alguna sentencia y darle muerte a los Joab y a los Simei que tenés alrededor tuyo, que de alguna manera no te fueron de bendición. Le tenés que dictaminar juicio y sentencia. La palabra de Dios dice que debemos determinar juicio y sentencia a toda obra mala, y estos obraron de mala manera. Pero acordarnos también y hacer memoria de los Barzillai que tenemos en nuestras vidas, para honrarlos, para bendecirlos, para poder en esta mañana tener una palabra de agradecimiento, porque David no se olvidó de aquellos que le ayudaron, fue agradecido. ¿Y sabes qué, pueblo? Tenemos que saber ser agradecidos con la gente que nos ayudó. Padre, te damos gracias. Esta es tu palabra en esta mañana, Señor. Espero haber podido, Señor, darla, Señor, y que cada persona pueda entender en su espíritu, Señor, lo que tú hayas querido hablar en esta mañana. Oramos, Señor, para que nos dé, Señor, Padre, la sabiduría para poder cortar con los Joab que nos quieren manejar nuestras vidas y que están metidos siempre en nuestros asuntos personales, sentimentales, Señor, en nuestros asuntos ministeriales, aún, Señor, están metidos aún en nuestras finanzas, que nos quieren dirigir la vida, con quién nos juntamos, con quién tenemos que estar en paz, con quién no, Señor. Ayúdanos a cortar con esos Joab. También ayúdanos a cortar con esos Simei que están ahí siempre largándonos piedras, soltándonos palabras de maldición, haciendo juicios incorrectos sobre nosotros. Ayúdanos a cortar
con esa gente, como David le dijo a su hijo Salomón, porque lo que él hizo no fue inocente. Hay cosas que vienen en nuestras vidas, Señor, que no son de manera inocente. Señor, vienen con toda la intención de provocar un daño, de herirnos, de dejarnos mal, de darnos una mala reputación delante del pueblo, delante de la gente, de hacer pensar cosas incorrectas a los demás sobre nuestras personas. Hay cosas que no son inocentes, son intencionales y que no podemos dejarlas ahí. Debemos cortarlas. Y Señor, te pido en esta mañana que nos ayudes a cortar esas cosas, Señor, que no son inocentes, sino que están dirigidas con toda intención de provocar un daño y dejar una mala imagen de nosotros. Danos sabiduría. Pero los Barzilai que tenemos a nuestros lados, trae a memoria esos Barzilai. Quizás hay que darles nunca le dimos las gracias, nunca los honramos, nunca, Señor, devolvimos, Señor, ese bien que nos hicieron. Que en esta mañana traigas a memoria a los Barzilai, a nuestra mente, a nuestro corazón, para poder soltar palabras de agradecimiento, palabras de bendición, para poder honrar. Y si esa persona no está, honrar sus generaciones, Dios. Te lo pido en el nombre poderoso de Jesús y te damos toda la gloria, la honra a ti. Amén.